Buenas tardes. Mi nombre es Felipe Sarabia, soy de Concepción, Chile. Soy de profesión trabajador social, aunque he tomado el rumbo de especializarme en temas territoriales. Y esta exposición que voy a hacer ahora es fruto de mi tesis de magíster y parte de una investigación que se hizo en la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. Entonces, gran parte de los resultados son de elaboración propia, pero le debo a muchas otras personas que colaboraron en el proceso también. Esto es más o menos lo que vamos a ver. En primer lugar, antes de eso, mencionarles el título, ¿verdad? Recomendaciones para Chile a partir de la experiencia internacional comparada en políticas públicas para el fortalecimiento del capital humano calificado del territorio subnacional. ¿Es un poco largo? No. Pero tiene como objetivo básicamente ver cómo distintos países en el mundo han abordado la temática de fortalecer el capital humano calificado de determinados territorios, analizar comparativamente y ver qué sirve para el caso chileno. Entonces el esquema es el siguiente. En primer lugar, definir qué vamos a entender por capital humano y por qué es importante para el desarrollo territorial. En segundo lugar, describir someramente cómo se distribuye el capital humano calificado en Chile. En tercer lugar, analizar comparativamente distintas experiencias de fortalecimiento del capital humano calificado a nivel territorial y local. Y por último, hacer algunas breves recomendaciones para el caso chileno. Partamos entonces. El concepto de capital humano vino a revolucionar la economía con la teoría de Schultz en 1960, quien define capital humano como sinónimo de educación y formación, mencionando que el desarrollo de determinados territorios ya no se debería solo a la inversión física, sino también a una inversión intangible como es la educación. Los saberes de las personas, las habilidades, también son un factor fundamental en el crecimiento económico. Entonces se rompe la idea tradicional de que el crecimiento económico, el desarrollo de un territorio se debe únicamente o en su mayoría a factores de inversión física. Ahora bien, hay que hacer una distinción entre por lo menos dos tipos de capital humano. Un capital humano de tipo básico que sería aquel fundamental que todos los trabajadores cuentan para poder realizar sus funciones básicas, que tendría que ver con, por ejemplo, aprendizajes adquiridos durante la práctica para utilizar ciertas herramientas, etc. Pero también hay un tipo más especializado de capital humano, que tendría que ver con el avance tecnológico que puede realizar un determinado territorio. Sin capital humano calificado, un territorio no podría desarrollarse hacia un estadio más avanzado de desarrollo tecnológico. No lo puse acá, pero gran parte de los estudios, por lo menos en Chile, define capital humano calificado como profesionales y técnicos. Es decir, aquellos que han egresado de la enseñanza secundaria y han pasado a tener carreras técnicas, profesionales, magísteres o doctorados. Ahora, ¿por qué es importante para el desarrollo de un territorio el contar con determinados stocks de capital humano calificado? Boissier, economista chileno, ha planteado que para que un territorio se desarrolle es necesario que genere lo que él denomina capitales sinergéticos, el cual estaría compuesto por una serie de 9 tipos de capitales, dentro de los cuales se encuentra el capital humano. Gran parte de los tipos de capitales que Boissier menciona son de tipo intangible, como el capital simbólico, cívico, institucional, etc., pero enfatiza el rol del capital humano calificado en el desarrollo del territorio. Ahora, en el estudio que realizan en el año 2007, Achinelli, Vida y London mencionan que
para que un territorio incorpore nuevas tecnologías es necesario que tenga determinados stocks de capital humano cualificado. Y concluyendo, lo voy a leer textual, es por esta razón que los gobiernos interesados en incrementar el crecimiento potencial de sus economías deben esforzarse para mejorar los capitales locales que puedan llevar a cabo la investigación y el desarrollo. Entonces, el capital humano verificado tampoco lo puse acá, pero como todo capital tiene una fuerza centrípeta, tiende a reforzarse en un determinado lugar, en desmedro del resto. Lo mismo pasa con el capital humano calificado, tiende a concentrarse, como vamos a ver. Y este cuadro de Richard Florian, autor norteamericano que ha estudiado y que acuñó el término de ciudades creativas, hizo este mapa, mencionando básicamente que el escenario actual es un escenario que él ha denominado como marcado por una guerra por los talentos, no entre países o estados, sino más bien entre territorios locales, ciudades que luchan por obtener su talento, su capital humano cualificado. Y lo que se ve ahí en rojo son ciudades que concentran el capital humano cualificado. No son los países, son ciudades que concentran y que luchan entre ciudades. Y por lo tanto, como se ve claramente en este mapa, existe una concentración a nivel mundial, pero también a nivel nacional, en el caso chileno. Este gráfico muestra que aún más que la concentración demográfica que existe en Chile, el capital humano calificado es superior en concentración. En Chile, la región metropolitana concentra casi la mitad de la población nacional. En el caso del capital humano calificado, eso es aún superior, llegando a 50%. Esto es el año 2002, por lo tanto está un poco desfasado, pero el capital humano calificado es mucho más, está mucho más concentrado que la población en general. Acá hay otro gráfico que muestra otro fenómeno asociado a la concentración del capital humano calificado, que es lo que algunos autores han denominado la fuga de talentos o de cerebros. En el estudio que mencioné al comienzo hicimos un pequeño análisis de qué ocurría con los alumnos que obtenían el 5% de mejores puntajes de la prueba de selección universitaria cuando ingresan a una enseñanza media. Ese 5% tiende a migrar a la región metropolitana. Como se ve por región, algunas regiones como O'Higgins, que está al lado de la región metropolitana, casi la totalidad de los estudiantes, de los mejores estudiantes, se van a estudiar a Santiago. Lo mismo pasa con Coquimbo, y si se fijan, la mayoría está sobre el 50%. Es decir, los mejores estudiantes que se forman en regiones terminan desarrollando su trayectoria estudiantil no en regiones, sino en la capital nacional. Ahora, eso uno puede considerarlo natural, ya que en la capital nacional están las mejores universidades y puede ser una motivación propia del estudiante querer formarse en una mejor casa de estudios. Pero llama la atención que a nivel de política pública el Estado no ha abordado la cuestión en términos de mejorar la distribución, más bien ha sido neutro, entre comillas. En este gráfico mostramos la distribución de la entrega de becas por parte del Estado con la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de magíster durante casi 16 años. Si ustedes se fijan, yo no lo tengo ahí con porcentaje, pero por lo menos un 70% de las becas en total han sido entregadas a postulantes de la región metropolitana. Y durante 16 años hay algunas regiones que no han recibido ni una beca de parte del Estado. A partir del año 2008 se implementó un nuevo sistema de becas llamado Becas Chile, que permitía que estudiantes chilenos, ya sea de la región metropolitana o regiones, fueran a formarse en magíster o doctorado al extranjero. No cambió nada en relación con CONICET. Más del 50% de las becas son entregadas a la región metropolitana. Y hay algunas regiones, en el caso de Aysén o de Atacama, que en algunos años no recibieron ni una beca.
Entonces se nota de parte de la política pública, no sé si un cierto dejo respecto de este tema o directamente un interés hacia concentrar el capital humano calificado en Santiago. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Hay algunos estudios que indican que existiría algún tipo de relación entre el desarrollo de un territorio con el capital humano calificado, inclusive entre el nivel de pobreza de un territorio y la formación de su población. Es así como, por ejemplo, encontramos que en este estudio hecho por Miguel Blanc, que ya no se llama así, pero que en ese tiempo era el Ministerio de Desarrollo y Planificación de Chile, encontramos que en muchas regiones el nivel de educación, a mayor educación, menor pobreza. Y en el otro extremo, a menor educación, al mismo tiempo mayor pobreza. Entonces, existiría un efecto negativo. Otro ejemplo de mala gestión pública al respecto. Han existido de parte de algunos actores de la sociedad civil intereses de que esto se revierta. Es así como se formuló una ley, la ley 20.030, que ofrecía a profesionales y técnicos que se fueran a trabajar a territorios vulnerables o atrasados y que fueran deudores del crédito con aval del Estado o las becas dadas y que debieran al Estado la rebaja de estas deudas. Pero al no existir difusión, ven ustedes ahí que el presupuesto, 111 millones, la ejecución real, solo 25 millones se gastaron de ese presupuesto. Entonces existe una cierta dejación al respecto. Ahora, pasando a otro tema. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Es posible modificar esta tendencia de la concentración del capital humano? Y para eso hicimos un pequeño estudio de comparación de los distintos textos del estado del arte al respecto, y encontramos, yo cito aquí a Richard Florida, que dice que básicamente habrían dos factores importantes para atraer personas calificadas a un territorio. Uno es el trabajo. Por ejemplo, la posibilidad que tiene una persona de elegir entre varias opciones laborales. Otro, que el territorio al que uno está pensando radicarse, los trabajos sean motivantes y desafiantes, no burocráticos. En cuanto al territorio, sería gatillante de la decisión de emigrar un lugar con belleza natural, seguro, con servicios de calidad como educación, vivienda, turismo, etc. Un lugar con una cultura tolerante, abierta a las diferencias, en el que se puede hacer uno mismo. Es interesante que Florida plantea que, él hizo un estudio que plantea que en la medida que un territorio cuenta con mayor diversidad, tiende al mismo tiempo a tener un mayor crecimiento económico. Incluso él generó un paper que fue bastante discutido, en el cual planteó la existencia, él generó un índice gay. A mayor población gay en un territorio, mayor crecimiento económico asociado a empresas de alta tecnología. Entonces, obviamente asociado también a una cultura de respeto y tolerancia, porque según Florida, las personas más creativas, más productivas, tenderían también a tener ciertos estilos de vida. Ahora, eso fue muy discutido, generó revuelo, pero lo menciono como dato. Otros autores plantean, por ejemplo, que lo que ya mencionamos, la existencia de puestos de trabajo atraería personas. Si no hay puestos de trabajo, eso significaría expulsión. Un ambiente académico e intelectual estimulante. Ningún académico de alta especialización estaría dispuesto a irse en un lugar donde no es posible tener relaciones a ese nivel. Altas remuneraciones relativas, bajos niveles de desempleo, un clima agradable. Lo que ocurre en el caso chileno es que tenemos, como es un país muy largo, tenemos en el extremo norte un clima muy cálido, y en el extremo sur también un clima muy frío. Entonces no es tan fácil hacer que concurran hacia los polos. Otros factores:
alto reconocimiento de esa especialidad en particular, libertades políticas, religiosas y de expresión, entorno medioambientalmente sano, buen acceso a los medios de comunicación e información. Ocurre que Chile, en algunas comunas en particular, no cuenta con medios como teléfono, internet. Entonces es muy difícil que personas de alto nivel intelectual puedan llegar a esos lugares. Seguridad ciudadana y los costos de traslados asociados. Y obviamente también hay un tema de que a mayor edad, menor posibilidad de vida y cuando la persona es más joven, de acuerdo a lo que dicen los papers, existe mayor probabilidad de moverse de un lado a otro. Ahora, aquí me quiero detener antes de ver la experiencia internacional. Hay autores como Edward Lesser, en inglés, que plantea que el Estado no debiera involucrarse en el desarrollo económico de determinados territorios, favoreciendo a unos y a otros no. Básicamente porque él opina que lo que debe hacer el Estado es preocuparse de las personas más que de los territorios de las personas. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, porque por lo menos en el caso chileno yo encuentro varias razones para las cuales un Estado en particular debiera preocuparse de fortalecer ciertos territorios y la migración hacia esos territorios, por ejemplo, por razones geopolíticas. Sobre todo en un país donde han habido históricamente conflictos en sus fronteras. Otras razones son, por ejemplo, la equidad territorial, por el simple hecho de que determinadas personas con nacer en un determinado territorio no cuentan con las mismas oportunidades que otras personas sí tuvieron al nacer en la región metropolitana. Ahora vamos a ver que analizamos, por ejemplo, Canadá, Ohio, Milwaukee, Escocia, Países Bajos, España, Unión Europea, Israel, Argentina, Ecuador, Honduras. Todos esos países, aunque no exhaustivamente, presentan alguna experiencia mencionada. No voy a revisar cada uno de las experiencias porque si no sería muy largo. Ahora está en el artículo que después pueden leerlo con calma. Me voy a referir simplemente a las grandes conclusiones y síntesis. En primer lugar, cada uno de esos estados que mencioné, especialmente, aunque no hemos estado, pero la Unión Europea presenta una característica especial, plantean la convergencia en ese territorio como un imperativo. Y un imperativo que yo vi en varios textos asociado a la gobernanza. A la gobernabilidad, asociado a la necesidad de tener cierta equidad que haga posible gobernar. Y en el caso del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional, FEDER, a nivel personal lo digo, puede resultar paradigmático para el caso chileno en la medida que presenta una serie de criterios para determinar qué territorio es seleccionable para recibir ciertos beneficios. Otra cosa interesante es que el fortalecimiento del capital humano calificado de un territorio puede ser abordado desde distintas maneras. Atrayendo capital humano calificado, extranjero o nativo que haya migrado por X razón. Argentina tiene un caso muy interesante que es la repatriación, que ya ha logrado más de 1000 científicos argentinos que han logrado repatriar, retener el capital humano calificado que ya cuenta el territorio a través de, vamos a ver, distintos tipos de políticas y formar. ¿Cuál de las tres formas es más exitosa? Va a depender del caso particular del territorio. Ahora, Florian plantea que él prefiere, y no sé, en realidad no he leído en base a quién lo plantea, pero él prefiere la atracción como mecanismo de fortalecer el capital humano calificado. Me acuerdo que plantea que en el fondo eso genera un flujo. No es tan útil retener a quienes quieran irse, yo debo dejarlos ir, pero siempre estar atrayendo, de manera que hay un flujo constante. Ahora, otra cosa interesante que aprendimos fue que por lo menos hay 4 tipos de formas de fortalecer el capital humano calificado.
que al mismo tiempo pueden ser de atracción, de retención, información o cumplir más de una función. Una es la difusión del territorio, la idea de tener una marca territorial vendible al mundo, tener una marca territorial y decir al mundo capital humano verificado, vengan acá, por tales razones nosotros hacemos esto como territorio. Otra cosa interesante es la intermediación, es decir, reducir los costos de transacción entre el capital humano verificado y las empresas que lo necesitan. Otro, la subvención a la contratación y la potenciación del territorio. Ahí lo tenemos. Con esto termino. Entonces, la difusión, como dijimos, esta marca territorial, campañas comunicacionales que generalmente se hacen operativas a través de una web. Ahí está el caso, por ejemplo, de Choose Milwaukee, que tiene una página web, Escocia también tiene una página web. Programas de intermediación, aquí tenemos Barcelona, por ejemplo, o los Países Bajos, que tienen programas al mismo tiempo de formación, pero que generan programas asociados a empresas. Entonces el capital humano verificado se forma, pero al mismo tiempo quedan trabajando en las empresas. Subvención, pero aquí en este punto hay algunas críticas, sobre todo de parte de España, que en el fondo es: le pago a empresas o hago que paguen menos impuestos si contratan capital humano verificado y las hacen trabajar en territorios atrasados o vulnerables. Eso puede ser más conflictivo y menos exitoso. Y a nivel personal yo creo que quizás lo más exitoso, aunque a largo plazo, es la potenciación del territorio. ¿A qué me refiero con eso? Generar condiciones en el entorno local que generen de forma natural que este sea atrayente para el capital humano verificado. Eso tiene que ver con un entorno urbano, amigable, temas artísticos y culturales, etc. Eso, muchas gracias. Chegaram anuncios aqui, Adriana. Então, nós temos aqui 45 minutos para debate. Ausências nos deixaram. Então, eu queria abrir, em primeiro lugar, para podia identificar só para a gente. Sou Valdir da Vida, Universidade Universitária de Santa Catarina, Brasil. Colega Eduardo ela está fazendo algumas referências à experiência da fronteira do Uruguai e do Rio Grande do Sul. Vocês têm acompanhado essas experiências? Como é que esses processos têm dialogado ou não, têm se aproximado, têm levado em conta, por exemplo, a forma de organização que já existe nas regiões? Por exemplo, os Conselhos de Desenvolvimento Regional fronteiriços têm participado, têm se envolvido nesses processos, ou você que tem acompanhado nem tem ouvido falar? Isso é um pouco até para checar até que ponto institucionalidades, como no caso dos Conselhos do Rio Grande do Sul, eles efetivamente desempenham a função que é discutir estratégias de desenvolvimento na sua região. Conseguiu entender? Ok. Mas eu vou fazer as perguntas e depois aí a mesa distribui a resposta. Colega chileno, seriam duas perguntas. Primeiro, eu tenho leitura do Moisés, do amigo pessoal meu, quando ele destaca o conceito de capital sinergético, e dentro dele é formado por diferentes novos tipos de capitais, dentre os quais o capital humano é um. Uma primeira pergunta dele: do meu ponto de vista, naquilo que você utiliza aqui,
Conseguem entender o português? Não, Qualquer pergunta? Já está falando todo isso. Qualquer pergunta eu faço mais esforço que não entendo. Mas os chilenos entendem. Primeira questão, no meu ponto de vista, aquilo que os autores que você mencionou se referem ao conceito de capital humano, tem a ver também com o que outros autores se referem ao conceito de capital social, por exemplo. E os próprios conceitos de poesia, quando ele utiliza dentro do conjunto de capitais que formam o que eu chamo de capital energético, alguns deles, de certa forma, têm a ver com aquilo que você abarcou no conceito de capital humano qualificado. Então, a primeira questão é o seguinte: como é que é essa questão conceitual, capital social, capital humano, em que se diferencia, quer dizer, e como isso dialoga, né? Eu achei assim muito interessante a abordagem, né? Já li alguma coisa ali do debate mais polêmico que o Florida levantou quando ele se refere às redes. Na verdade, isso foi muito mais uma questão da imprensa, né? Ou sei lá, porque na verdade o que ele quis dizer é que onde há uma tolerância às diferentes expressões da sexualidade, são sociedades que têm determinadas qualidades que outras têm. Ou seja, são sociedades mais democráticas, são sociedades mais abertas, mais propensas à inovação, mais propensas ao novo, e o contrário seriam sociedades que não toleram, por exemplo, comportamentos sociais, sexuais, fora daquilo que é chamado às vezes como normal, né? Então, acho que essa questão é fundamental no meu ponto de vista, eu não li, por exemplo, esses autores que você citaste aí, mas me parece que, por diferentes formas, outros autores utilizam a mesma argumentação da importância dos capitais intangíveis para a questão do desenvolvimento. Aliás, eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: eu acho que há alguma coisa de novo. Nós estamos aqui discutindo desenvolvimento regional, desenvolvimento de terras, desenvolvimento territorial, enfim, que o final do século XX, muito assim temerosamente, mas o século XXI com bastante coragem, se começa a assumir, mais gente a assumir a ideia de que o desenvolvimento não se faz pelo fator econômico. E até os fatores intangíveis, em muitos casos, e a argumentação que você utilizou aí, ela vai nessa linha, em muitos casos os fatores intangíveis são mais importantes do que os fatores tangíveis. E eu, ao menos, estou convencido cada vez mais disso. Depois dos meus 50 anos, me convenci bastante disso. Até porque a minha experiência acadêmica tem sido trabalhar em universidades interioranas. Eu sou pouco urbano, né? Ou seja, a minha experiência de mais de 20 anos é trabalhar em universidades lá na roça. Universidades a 500 quilômetros da capital, por exemplo, em Juiz, que é na fronteira com a Argentina. E é onde você vê, você não tem a problemática metropolitana tão presente, mas você tem a sociedade um pouco mais perto, né, da academia, e você consegue entender determinados processos olhando, observando ou ouvindo, né? Porque você tem maior proximidade do território, das pessoas, das instituições. E a experiência mesmo de pesquisa tem mostrado que realmente não há, algumas regiões não tem outras explicações a não ser isso, que explique o fato de elas estarem na situação que estão. Por exemplo, eu agora estou trabalhando numa universidade, depois de 20 anos de trabalho no Rio Grande do Sul, estou trabalhando numa universidade do estado de Santa Catarina, a região mais pobre do estado de Santa Catarina. Às vezes alguém o estado de sofrer, poderia ir trabalhar numa Universidade Federal de Santa Catarina, plena, Florianópolis, né?
Não, eu prefiro morar em Itapema, que fica na praia, e trabalhar a 300 quilômetros na universidade lá. E lá, se você olha, a natureza é linda, o sol é fértil, sabe? Não existem outras explicações, a não ser os fatores intangíveis, para explicar por que aquela região é pobre. Bom, lá existe. Ela é pobre porque quanto mais você utiliza a terra fértil para monocultura silvícola, por exemplo, que é o caso lá, tanto menos você gera riqueza, etc. E essas coisas não mudam pela questão intangível, quer dizer, que tem a ver com o capital social, tem a ver com o capital humano, mas que tem a ver muito mais com o conceito de capital social de Putnam e outros. Um comentário das perguntas depois que ele pudesse fazer isso. Você quer responder ou a gente acha mais? Pois não, mas vamos estar com tempo. Vai ter que